Saludos a todos los amigos que nos siguen aquí en su espacio Difunde TV, un espacio para los trabajadores, para los ciudadanos, para el país, para la República Dominicana. Alberto Santana, un servidor en una nueva edición de este espacio Difunde TV. En el día de hoy vamos a tratar temas de mucho interés, como son todo lo ocurrido en Fitur, un tema que está provocando muchas expresiones a nivel nacional, como es el tema de la lucha contra la corrupción, y también no podemos dejar de tocar el tema de la seguridad social para todo el pueblo dominicano. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve con Difunde TV. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Continuamos aquí en su programa Difunde TV. Bien, miren, Fitur es una feria donde cada año los empresarios y todos los actores que confluyen en el sector turismo hacen su visita a Madrid, España, que es donde se celebra la feria de Fitur. Fitur, sin lugar a dudas, atrae a muchas personalidades del mundo empresarial y comercial y el mundo de la publicidad y los tour operadores del área turística. Nosotros quisimos traer a colación el tema de Fitur porque real y efectivamente el país depende en gran manera de toda la actividad turística que se realiza, sobre todo en el este del país, así como también en la región del Cibao, Puerto Plata, Sosúa, toda esa zona que fue pionera por mucho tiempo del turismo dominicano hasta que todo el desarrollo turístico de la zona este, especialmente en Bávaro, Punta Cana, y también históricamente en la provincia de La Romana, con todo lo que tiene que ver Altos de Chabón y demás. Pero Fitur arriba a una edición importante porque el país ha estado promoviendo destinos como son el de Miche, destinos como el de Pedernales, Bahía de las Águilas y otros destinos que para el país tienen gran importancia, como es el de Punta Bergantín y demás. Pero nosotros queremos hacer una crítica constructiva. Hemos visto en muchísimos medios a opositores de acciones que en realidad a nosotros no nos llaman mucho la atención, y es que Fitur se ve como si fuera una pasarela, y muchas veces hasta una pasarela política que no trae consigo los beneficios que se anuncian muchas veces y que el país espera de la participación nuestra en un escenario tan importante como Fitur a nivel internacional. Y digo esto porque a nosotros nos llamó poderosamente la atención que 3 bancos comerciales del país, el principal banco del Estado, Banreservas, así como otros 2 bancos privados, bancos comerciales, hicieron actividades para financiar proyectos turísticos en el país.
Nosotros, la verdad es que felicitamos que los bancos comerciales y que el propio Banco del Estado, el Banreservas, pueda apoyar toda la actividad turística que se ejerce en el país. Pero lo que no nos gusta es que se anuncien 4.000 millones de inversiones en proyectos turísticos y un sinnúmero de habitaciones que se van a construir. Sin embargo, esos dineros lo tiene que financiar la banca privada. La banca privada nacional. Reitero, la banca privada nacional. Porque entonces no estaríamos saliendo fuera del país a buscar recursos, inversiones frescas de otros litorales internacionales, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que los bancos comerciales del país están financiando la actividad turística. Nosotros necesitamos que vengan inversiones. Y si bien es cierto que se hacen muy buenos contratos de turoperadores para atraer turistas, nosotros lo que aspiramos es que esa inversión que se haga sea trayendo dólares al país, para que nuestro país pueda tener una mejor balanza comercial entre los dólares que llegan y los dólares que salen. Y nos preocupa porque si el país va a aportar alrededor de 4.000 millones de dólares en proyectos turísticos, reitero, nos preocupa que salga de la banca nacional. Nosotros queremos que ese dinero venga del exterior hacia acá, para que tengamos mayor entrada de divisas al mercado nacional. Pero además, nosotros queremos que esa actividad turística que se realizan en el país y que van en un auge sirvan para el desarrollo de los sectores productivos del país. Hay que decir que real y efectivamente, cuando se genera una nueva construcción, un nuevo proyecto en el sector turismo, los sectores productivos de la nación, sobre todo en el tema de la agricultura, sienten una demanda importante, porque tienen que suplir muchos productos, sobre todo perecederos, que van frecuentemente a la actividad turística. Cuando vienen 10 millones de turistas al país, o 10 millones de visitantes, que también eso es un debate que tenemos en el país, los sectores productivos tienen mayor nivel para comercializar sus productos, y eso genera mayor actividad comercial en el país. Donde sí tenemos una preocupación es en el tema de los empleos, porque aunque parezca que hay un incremento del empleo, la verdad es que esos empleos no llenan las expectativas de los y las trabajadoras del país. Son salarios mínimos, salarios que no se aproximan ni siquiera a la mitad de lo que cuesta la canasta básica del país, y por ende nosotros aspiramos
a que estos proyectos puedan ayudar a mejorar los salarios de la nación y sobre todo del sector turístico. Hemos visto cómo muchas personalidades, empresarios importantes, medios de comunicación, hemos visto también gran parte de microempresarios, que hay que decirlo, tratando de promocionar sus productos en Fitur. Yo pienso que el Ministerio de Turismo debe apoyar, aportar una cuota importante para que los microempresarios y medianos empresarios puedan tener mejor desempeño. Porque, señores, lo que hemos trabajado en el sector turismo, nos damos cuenta que muchos negocios de los que se hacen en todas esas cadenas hoteleras no son de empresas nacionales, son empresas que vienen de fuera y extranjeros también que vienen de fuera para apoyar el sector turismo. Pudiéramos decir que hay algunos que no tienen el expertise. Bueno, ahí es que nosotros necesitamos del Estado Dominicano para que apoye a estas empresas a que logre los niveles suficientes, el background necesario y pueda generar riquezas y desarrollo al país. Nosotros no nos oponemos que empresas extranjeras vengan a hacer negocio. Lo que queremos es que las empresas nacionales puedan desarrollarse a un nivel que se pueda fomentar una clase media fuerte y con capacidad de generar el desarrollo que el país necesita. Así que estaremos dándoles seguimiento cada año a Fitur. Esperamos que esto que acabamos de decir ahora, que Fitur no sea una pasarela para muchos, inclusive políticos, sino que Fitur sea un instrumento de generación de inversión al país y que los bancos comerciales del país no sean los únicos que financien el desarrollo turístico de la nación. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve con su programa Difunde TV. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero, 272, esquina Rosa Duarte, para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686, garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Continuamos en su programa Difunde TV. Miren, el segundo tema que queremos tratar es el tema de la lucha contra la corrupción. Hay gente que no le gusta tocar estos temas porque sienten que laceran intereses y que pueden perjudicar al gobierno y beneficiar a la oposición o viceversa. Pero la verdad es que son temas nacionales que hay que abordarlo con la mayor transparencia y la mayor sinceridad. La corrupción es un mal endémico que durante muchos años ha afectado a la población dominicana y a los diferentes gobiernos. Recordemos
desde el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que él mismo expresaba que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Luego vimos otros gobiernos donde también iniciaban diciendo que entraban con las manos limpias, y resulta que al final de su mandato ocurrían denuncias y procesos de actos de corrupción que era indudable que la población quedaba frustrada con esos mandatos. Vimos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, tanto del expresidente Fernández y últimamente, antes del gobierno de Luis Abinader, el de Danilo Medina, y no ha sido la excepción. Ninguno de los gobiernos del PLD fueron la excepción, porque nos dimos cuenta de que habían muchos actos de corrupción, y mientras estaba este gobierno dirigiendo el Estado, no salían a flote, o lo que salía era muy mínimo, sobre todo programas de investigación que sacaban denuncias, y que muchos de los funcionarios eran cuestionados por actos de corrupción. Vimos en la última etapa del gobierno del PLD, presidida por el licenciado Danilo Medina, el expresidente Medina, en donde hasta los días de hoy, estos días, nos encontramos con procesos de actos de corrupción que permearon la sociedad dominicana. Y es importante destacar que muchos de los actos de corrupción que hemos tenido implica una colusión de funcionarios y de empresarios. Y digo esto para caer en la lucha de la corrupción del gobierno de Luis Abinader. Sin lugar a dudas, hemos visto cómo han aparecido denuncias, inclusive expedientes como el de Senasa, pero la gran diferencia entre muchos actos de corrupción de gobiernos pasados y los actos de corrupción que se han podido ver en el gobierno del presidente Luis Abinader es que el presidente Luis Abinader ha actuado con firmeza y ha remitido esos expedientes que le han llegado al gobierno central directamente a la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público ha tenido todo el respaldo del presidente de la República para que estos actos de corrupción lleguen hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, desde el gobierno de Balaguer hasta la fecha, hemos tenido un común denominador que lo reitero ahora y lo decía hace un momento, y es que empresarios inescrupulosos han estado haciendo colusión con funcionarios públicos para permear los dineros de los diferentes gobiernos. Y eso es importante que se tome en cuenta, porque nosotros tenemos que cada día más ser vigilantes de todo lo que sale del presupuesto nacional. Y muchas veces vemos
cómo se acusa inmisericordiamente a los funcionarios públicos y se deja de un lado a los que no son funcionarios. Decir también que se ha expresado en innumerables circunstancias que en el sector privado también hay una alta tasa de corrupción. Pero como eso se queda siempre entre particulares, quizás no tiene la gran cantidad de expresiones públicas como la que tienen los actos de corrupción en el gobierno de la República Dominicana. Hemos visto también cuando actos que aunque no sean de corrupción, como lo que acabamos de ver en el ITLA, por las simples denuncias o investigaciones que se hagan, el presidente Luis Abinader inmediatamente toma una decisión y destituye al o los funcionarios que estén involucrados. Quiere decir que no es solamente actos de corrupción, de robo del erario del pueblo, sino que cuando existen actos inmorales, actos que son contrarios a la ética, el presidente Luis Abinader toma medidas. Esto habla muy bien del gobierno del presidente Luis Abinader. Y él lo puede hacer por un hecho que todos en principio cuestionamos, y si le damos seguimiento a programas anteriores de Difunde TV, nosotros expresábamos que el presidente no tenía que poner esos candados a la Constitución y mucho menos decir tan rápido que él no iba a aspirar más a la presidencia de la República, porque eso llamaba a un fenómeno denominado la soledad del poder. Sin embargo, al presidente Luis Abinader no le importó todos esos cuestionamientos y él decidió decir con suficiente tiempo que no iba a optar ni a modificar la Constitución nueva vez para una repostulación adicional. Y ese hecho de no tener el interés de repostularse nueva vez le ha dado la fuerza suficiente para poder tomar todas las decisiones que atenten contra una buena gestión de su gobierno. Por eso, si bien es cierto que no se puede negar que hemos tenido actos de corrupción, también es cierto que el presidente Luis Abinader ha tomado las medidas que hay que tomar para que ningún acto de corrupción quede impune. Por eso, nosotros queremos decir que la corrupción es un mal endémico y que hay que luchar día a día para que los dineros del pueblo dominicano sean protegidos contra esos malos dominicanos y extranjeros, si lo hubiera, que tratan de lucrarse de todo lo que es el comercio, sobre todo, que genera la actividad de gobernar con un presupuesto cuantioso que permite que muchos dominicanos y dominicanas puedan hacer negocio con el Estado. Eso tiene que ser una lucha tenaz, constante,
hasta lograr una cultura de transparencia y seriedad y sobre todo de respeto del dinero del Estado. Que cada peso que salga del presupuesto nacional salga con la mayor transparencia y honestidad para que los dominicanos y las dominicanas se sientan satisfechos y satisfechas del uso que se le da al presupuesto nacional. Y mira, y esto es importante, porque en esta semana que inicia a partir del día 28, empieza, o mejor dicho, se pone en vigencia la nueva ley de compras y contrataciones, la 47-25. Y desde el punto de vista nuestro, nos hubiese gustado una ley que tenga menos burocracia y mayores garras para poder agilizar todo el tema de las compras nacionales. Pero sin embargo, tenemos una nueva ley de compras y contrataciones que entre vigencia el 28 de enero de este mes, que nosotros creemos que va a ayudar a mejorar todo el tema de la transparencia también, y que va a ayudar a agilizar un poco, no tanto como nosotros pensábamos, pero está acortando plazos y está ayudando a que esa burocracia y muchas cuestiones que no estaban claras o que tenían algunas lagunas en la ley 340, esta nueva ley de compras y contrataciones va a ayudar a mejorar todo este proceso de las contrataciones públicas en el país. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de su programa Difunde TV. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Continuamos con su programa Difunde TV. Miren, ya en el tramo final del programa queremos retomar, y así lo haremos en cada uno de los programas, temas de la seguridad social, temas que son atinentes a la seguridad social y que tienen que ver con la mejoría, el desarrollo y la implementación de la ley 87-01. La ley de seguridad social es una ley que está en el Congreso y que, como bien decía esa comisión que conocía la modificación de esta ley, que a partir del 27 de febrero estaremos conociendo las modificaciones a la ley 87-01. Pero yo quiero referirme a dos temas que hemos visto que se han suscitado respecto a la ley de seguridad social y a lo que ha estado ocurriendo. La primera es que vimos la semana pasada que el Consejo Nacional de la Seguridad Social hizo una prórroga del FONAMA. ¿Qué es el FONAMA?
El FONAMA es el Fondo de Atenciones Médicas por Accidentes de Tránsito. El FONAMA no es más que las atenciones que se le brindan a los afiliados al sistema, al régimen contributivo, cuando tienen un accidente de tránsito. Y lo que ha estado ocurriendo es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que en primera instancia, desde su inicio, empezó de manera transitoria, pero en este país a veces las cosas empiezan transitorias y se convierten en permanentes, y cada vez que se prorroga el pago del FONAMA, de la cuenta de cuidados de la salud, que es la cuenta que se utiliza para pagar el cápita de cada uno de los afiliados y sus dependientes del régimen contributivo, de esa cuenta de cuidado de la salud es que se le transfiere a las ARS el cápita por cada uno de los afiliados y sus familiares, y que de esa cuenta solo debería pagarse ese cápita, que es el seguro familiar de salud. Sin embargo, de manera transitoria, en un momento, el Consejo Nacional de la Seguridad Social decidió pagar un cápita adicional al FONAMA para que los accidentes de tránsito de los afiliados al régimen contributivo se paguen también de la cuenta de cuidado de la salud. Algo que esto choca con la ley. Por lo que yo quiero explicar de dónde debe pagarse el FONAMA. ¿De dónde debe pagarse el FONAMA? El artículo 119 de la Ley de Seguridad Social, artículo 119 de la Ley de Seguridad Social, expresa que los riesgos que se cubren del seguro familiar de salud comprende, óiganlo bien, el artículo 119, y lo reitero, riesgos que se cubren el seguro familiar de salud. El seguro familiar de salud comprende la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento de enfermedades de rehabilitación del enfermo, el embarazo, el parto y sus consecuencias. Ese es lo que cubre el seguro familiar de salud. No comprende, decíamos que la cuenta de cuidado de la salud es para cubrir el seguro familiar de salud. Ahora, no comprende, el seguro familiar de salud no comprende los tratamientos derivados de accidentes de tránsito. La ley es muy clara, dice, el seguro familiar de salud no comprende los accidentes de tránsito, ni los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un seguro de riesgos laborales. Quiere decir que el seguro familiar de salud solamente es para lo que expresábamos: promoción de la salud, prevención y tratamiento de enfermedades, rehabilitación del enfermo, el embarazo, el parto y sus consecuencias. Eso es lo que cubre el seguro familiar de salud. Los accidentes de tránsito no lo cubre el seguro familiar de salud, ni tampoco cubre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
los cuales están cubiertos en la ley 4117 sobre seguro obligatorio de motor. Cuando la ley 8701 se promulgó, existía la ley 4117, que es la ley de tránsito, que después de esto se ha modificado 2 veces porque la actual ley es la 6317. Entonces, quiere decir que los accidentes de tránsito serán cubiertos del seguro obligatorio de vehículos de motor, dice la ley 8701, y el seguro de riesgos laborales establecido en la presente ley. Reitero, el artículo 119 dice de dónde se paga, de dónde se cubre cada contingencia de salud. El seguro familiar de salud, de la cuenta de cuidado de la salud. Ahora, de la cuenta de cuidado de la salud no pueden cubrir ni los accidentes de tránsito, ni el seguro de riesgos laborales. Pero el párrafo del artículo 119 expresa que los costos derivados de accidentes de tránsito serán cargados al seguro obligatorio de vehículo de motor o en su defecto al causante responsable del mismo. Los costos de los accidentes derivados de accidentes de tránsito serán cargados al seguro obligatorio de vehículo de motor o en su defecto al causante del mismo. Para esto, el Consejo Nacional de la Seguridad Social estudiará y reglamentará la creación y funcionamiento del Fondo Nacional de Accidentes, FONAMA. Entonces, ¿qué ha hecho el Consejo? Si bien es cierto que en una actitud de no dejar desprotegido a la población, ha creado de manera transitorio, por un espacio de tiempo, un FONAMA que se paga, contrario a lo que dice la ley, de la cuenta de cuidado de la salud, el Consejo ha prorrogado permanentemente. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos expresar en este comentario? Queda bien claro que lo que dice el artículo 19 es que el Consejo estudiará y reglamentará el FONAMA, pero que lo que ha estado haciendo es reglamentándolo, contrario a lo que dice la ley, a través de resoluciones y pagándolo, reitero, contrario a lo que dice la ley, de la cuenta de cuidado a la salud. Entonces, en la pasada semana el Consejo prorrogó, pero lo hizo de una manera prácticamente definitiva, porque dice que se prorroga el FONAMA para que se pague de la cuenta de cuidado de la salud hasta que el Congreso Nacional conozca una modificación de la ley 87-01. Lo que dice es que las pretensiones son que los accidentes de tránsito, lo que tenga que cubrirse en materia de salud por los accidentes de tránsito, lo va a tener que cubrir la cuenta de cuidado de la salud. Parece que esa es la propuesta que deriva esta resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nosotros, la verdad es que pudiéramos estar de acuerdo
toda vez que la ley de seguridad social es una ley integral, es un sistema de salud, de pensiones y de riesgos laborales. Es un sistema de protección social y que debería estar todo integrado en esta ley, todo lo que tiene que ver con la protección y atención a la salud del dominicano y sobre todo del afiliado al régimen contributivo. Lo que quisiéramos hacerle una exhortación al Congreso Nacional es que fondos que se cobran en el seguro obligatorio de vehículo de motor sean transferidos a la Seguridad Social, porque el artículo 118 de la Ley 146 dice que la ley de seguros, me refiero, la 146, la ley de seguros, dice que indefectiblemente cuando usted compra una póliza de seguro de vehículo de motor, tiene que tener dos componentes. Un componente al menoscabo de la salud y un componente a los daños físicos. Entonces, si usted compra un seguro de vehículo con esos dos componentes y usted en una posible modificación a la ley 87-01 va a tener cubiertos los accidentes de tránsito, entonces ya se hace innecesario el componente de menoscabo a la salud. Si esa póliza que usted compra de vehículo de motor tiene un componente a la salud, entonces esos dineros, el porcentaje, si usted compró una póliza por 100 pesos, 50 pesos son para el menoscabo de la salud y 50 para los daños a terceros, esos 50 pesos tienen que ir a la cuenta de cuidado de la salud para que la ley de seguridad social pueda darle protección al momento de que usted tenga un accidente de tránsito. En ese tenor queremos llamar la atención de los legisladores para que al momento de modificar la ley, y si le van a cargar real y efectivamente esto a la seguridad social, también se lo carguen con todo y los recursos que se derivan del seguro obligatorio de vehículos de motor. Entonces, queremos hacer la salvedad y vamos a seguir profundizando en este tipo de cosas, porque al igual que este artículo, nosotros queremos evidenciar una serie de cuestiones que no entendemos cómo se están dilucidando sin el menor análisis de la ley. Señores, la ley de seguridad social es una ley buena. Y más de la mitad de la ley, sin temor a equivocarme, no se ha implementado como dice la propia ley. Muchas de las cosas se han tergiversado mediante resoluciones y mediante aplicaciones de órganos que se extralimitan en sus funciones. Nosotros vimos, por ejemplo, un artículo en un medio de comunicación escrito que decía que diputados estudian ley para que afiliados a la ARS acumulen fondos no usados en medicamentos. Miren, nos llamó poderosamente la atención que los diputados estudien ley para que afiliados de ARS acumulen fondos no usados en medicamentos. Señores,
es que eso es una aberración, porque eso de acumular, de darle 12,000 pesos al año a un afiliado en medicamentos, eso viola la ley, eso está contrario a la ley. El artículo 130 de la ley 87-01 dice lo siguiente, artículo 130, prestaciones farmacéuticas ambulatorias, los medicamentos, prestaciones farmacéuticas ambulatorias. Este artículo dice, las prestaciones farmacéuticas ambulatorias de los regímenes contributivos y contributivos subsidiados cubrirán el 70% del precio a nivel de consumidor, debiendo el beneficiario aportar el 30% restante. El Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobará el listado a ser cubierto, tomando en cuenta el cuadro básico de medicamentos elaborado por la Secretaría de Salud y Asistencia Social, el cual será de aplicación obligatoria y única para todas las administradoras de riesgo que participen en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Los beneficiarios del régimen subsidiado recibirán medicamentos esenciales gratuitos. Las normas complementarias establecerán la competencia y los procedimientos para la prescripción y entrega de las prestaciones farmacéuticas ambulatorias. Señores, ¿qué es lo que dice la ley? Se lo voy a leer de nuevo, ya al final del programa. Las prestaciones, el artículo 130, las prestaciones farmacéuticas ambulatorias de los regímenes contributivos y contributivos subsidiados cubrirán el 70% del precio a nivel del consumidor, debiendo el beneficiario aportar el 30% restante. Lo que dice la ley es que de las recetas que un médico le da a un afiliado, el sistema, la ARS, cubre el 70% y el afiliado cubre el 30% de todas las recetas. Eso es lo que dice la ley. No es que usted tenga 12,000, primero eran 6,000, creo, 3,000, después 6,000, después 8,000, ahora 12,000 pesos de medicamento. No. Es que si la receta cuesta 20,000 pesos, usted paga el 30% de esa receta. Claro, de los medicamentos que están en el catálogo de prestaciones de servicio. Que eso es otro tema también que tenemos que discutir para mejorar el catálogo de prestaciones, porque la medicina es dinámica. Pero en lo que tiene que ver con eso, es importante destacar que usted tiene cubierto por ley el 70% de sus recetas y usted paga el 30% de lo que está en el catálogo de prestaciones de servicio administrado por la CISARRIL. Y eso, desde nuestra óptica, ha sido una tergiversación de la ley. La ley no habla de 12,000 pesos, habla de un 70% que hay que cubrirle. La ley no habla de que usted, si se le acabó esos 12,000 pesos, usted tiene que cubrir todo su medicamento. Pero además de que usted tiene cubierto el 70% por ley, también dice de qué catálogo es del cuadro de medicamentos básicos. Quiere decir que esta ley te especifica qué hay que hacer. Tú tienes que tener un catálogo tomando en cuenta el cuadro básico de medicamentos que elabora el Ministerio de Salud Pública
¿Y por qué eso? Eso tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser porque Salud Pública hace un cuadro básico y dice, bueno, epidemiológicamente, ¿qué se llama? Bueno, dice más o menos así, todo lo que tiene que ver con los virus y las enfermedades que el país frecuentemente tiene, en base a eso, el Ministerio de Salud hace un cuadro básico de medicamentos para que los ciudadanos tengan cubierto con ese cuadro básico de medicamentos todas las enfermedades que se producen. ¿Y qué ocurre? Eso tiene que actualizarse permanentemente. Y tiene que actualizarse permanentemente porque aquí cada año viene una gripe diferente y se le aplica un medicamento diferente. Por tal razón, eso tiene que actualizarse permanentemente. Por eso es que usted va a las farmacias, pasa su carnet y resulta que hay una palabra mágica de las farmacéuticas siempre, de las farmacias, no le cubre, no está en el catálogo. Pero no puede estar en el catálogo, ¿por qué? Porque usted le dio una gripe de esa nueva que llegan y lo que le está recetando su médico es un medicamento que está actualizado, pero el catálogo no está actualizado. Por tal razón, ya no le sirven los 12,000 pesos de manera irregular que a usted le ponen, no le sirve. ¿Por qué? Porque no está en el catálogo de medicamentos, que no debería ser así tampoco. Debería ser de las recetas que usted le dan, que le cubran el 70%. Así es que debe interpretarse la ley. Así que, amigos que nos siguen aquí en esta plataforma de comunicación Difunde TV, queríamos dejarle este contenido en el día de hoy y agradecerle, como siempre, su apoyo y su sintonía en Difunde TV. Será hasta una próxima edición de su programa. Alberto Santana, un servidor, estuvo con ustedes en Difunde TV. Gracias por su sintonía.